Misterios de Juan, Ciencia Mental, del autor Charles Fillmore. El realizar la unión divina es lo más elevado que podemos lograr. Esta es la verdadera gloria, la unión y fusión de todo el ser con la mente divina. Esta unión de Dios y el ser humano no significa la destrucción total de la conciencia humana, sino su glorificación o expansión a la divina. Prólogo. Las personas que estudian el sentido metafísico de la Biblia reconocen que el Evangelio de Juan tiene ciertas cualidades espirituales que no se encuentran en los otros evangelios. Aunque esto no sea relevante para todos los lectores de la Biblia, se puede decir que quienes desean encontrar lo místico lo buscan en este evangelio. Dicho evangelio se distingue en ese sentido especialmente y tiene la facultad de presentar verdades metafísicas de tal manera que se necesita poca interpretación. Solamente en pocas instancias el escrito original oculta las verdades que el estudiante busca discernir. El idioma escrito es, en su mejor forma, solo un reflejo de las ideas internas y, aunque un maestro aparee cada idea con una palabra exacta tan hábilmente como lo hizo Jesús, interpretarlas cabalmente es a veces difícil. Mas las ideas son muy atractivas y esta puede ser la mejor razón para publicar un nuevo libro acerca de este cuarto evangelio que aviva el espíritu. Todos estamos cargados de ideas y cuando estas ideas son liberadas dan un salto hacia adelante y pasan de mente en mente, siendo grabadas mientras vuelan, y cuando son expresadas la raza entera es exaltada, siempre y cuando la idea esté cargada con el espíritu que enaltece. Jesús fue la idea de Dios del hombre encarnada, así que tuvo razón al decir: y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Nunca en la historia de la literatura esta verdad de la unidad de Dios y el ser humano ha sido expresada tan audazmente y afirmada por el hombre como en el Evangelio de Juan. Aquí surge la pregunta acerca de la responsabilidad de Dios por todo lo que aparece encarnado, tanto bueno como malo, lo cual parece confundir nuestra lógica y comprensión. En la conciencia humana somos el fruto de un árbol que brotó del suelo del ser. Las leyes instituidas en los eones y edades del pasado todavía prevalecen en el presente. Si interpretamos el ser desde un punto de vista personal, ignoramos los principios y leyes en la base misma de toda la creación y los hemos sustituido por un Dios personal, y por ello han sucedido muchas contradicciones. Ahora, gracias al desarrollo del ser humano espiritual implantado en nosotros en el comienzo, discernimos las leyes inmutables del bien y la necesidad absoluta de regirnos por ellas. Así que vemos que Jesús enseñó que Dios obra en y por medio del ser humano y de la naturaleza, y que no es una persona que se encuentra en algún lado en los cielos. Él también enseñó que demostramos a Dios al manifestar su espíritu en nuestra vida. No que alguien haya visto al Padre, solo aquel que viene de Dios, ese ha visto al Padre. A Sócrates le preguntaron: ¿qué constituye un buen hombre? Él respondió: un hombre que hace el bien. De nuevo le preguntaron: ¿qué es el bien? Lo que el buen hombre hace, respondió. Para quienes siguen a Jesús, no es necesaria una definición extensa del bien, ya que hasta las personas más sencillas comprenden el bien y lo hacen. El deseo universal entre los cristianos que han despertado de amar a Dios y su prójimo es parte de la ley que opera constantemente por medio del ser humano cuando éste encuentra su relación correcta con Dios. El estatus del mal es el de un parásito, no tiene vida permanente por sí mismo, su existencia depende de la vida que toma prestada de su progenitor. Y cuando el vínculo con el progenitor se rompe, no queda nada. El mal aparente es el resultado de la ignorancia, y cuando surge la verdad, el error desaparece. Jesús lo llamó el mentiroso y el padre de las mentiras. Los seres humanos personalizan el bien y el mal en múltiples dioses y demonios, pero los estudiantes de la verdad siguen a Jesús al reconocer el Espíritu Supremo en el ser humano como un solo Dios y Padre de todos.
Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. En la metafísica pura, solo existe un verbo, el Verbo de Dios. Este es el verbo creativo verdadero o pensamiento del ser. Es el Dios dijo del Génesis. El texto original griego se refería al primer capítulo del Evangelio de Juan como el Logos. Esa palabra griega no puede ser traducida exactamente. En griego, esa palabra denota sabiduría, juicio, poder y, de hecho, todas las facultades del ser. Este verbo divino estuvo y siempre está en Dios. Es más, expresa a Dios como poder creativo. La mente divina crea bajo la ley, es decir, la ley espiritual. El ser humano puede llegar a comprender el proceso creativo del ser mediante la observación de su propia mente. Primero es la mente, luego es la idea en la mente de lo que el hecho debe ser, y entonces es la manifestación del hecho en sí. He ahí el por qué el verbo y el proceso creativo son idénticos. Nada puede ser hecho fuera de la mente. Inclusive el hombre, al crear y manifestar, usa el mismo proceso creativo que Dios usó. En la medida que el hombre permita que las cualidades de la mente única estén presentes en el proceso, sus obras perdurarán. La idea divina, el Cristo o Verbo de Dios, está presente siempre por doquier. De los 4 evangelios, el de Juan ya ha sido discernido por un metafísico como la vida de Jesús desde un punto de vista simbólico, y debería aparecer primero en el Nuevo Testamento, paralelo al primer capítulo de Génesis. Muchos críticos de la Biblia lo consideran así. Entre ellos está Ferrar Fenton, quien le dio primer lugar en su Biblia completa en inglés moderno. Juan explica que toda existencia es de género espiritual, que surge del ser humano como un don y que el Cristo es su cumplimiento. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El verbo es la traducción de la palabra griega logos, que significa un pensamiento o concepto, así como también la palabra que lo declara. También conlleva la relación lógica entre la idea y la expresión. He ahí la raíz de la palabra lógica, lo cual proviene también de la palabra logos. Prestemos atención al primer capítulo del Génesis. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí, día a día o periodo a periodo y en detalle, la creación es ideada. El paralelismo entre Génesis y Juan yace en la manifestación del hombre ideal. En Génesis, Adán aparece primero. En Juan, el primero en aparecer es Juan el Bautista, quien dijo que era testigo del hombre por venir, Jesús. En Génesis, al hombre se le dio dominio sobre todas las cosas. En Juan, todas las cosas por medio de él fueron hechas. Juan el Bautista representa el hombre natural, el hombre físico, el núcleo alrededor del cual se construye al hombre espiritual. El hombre puede ser comparado a una casa, la fundación hecha de piedra y la estructura arriba de esta construida de un material más ligero. La roca de la cual Jesús creó no era material, sino mental. Su símbolo es Pedro, quien representa una mente que está receptiva a la verdad espiritual y a la sustancia espiritual. El primer Adán fue tomado del polvo de la tierra, lo que representa una sustancia radiante en vez de tierra densa. Así que Juan el Bautista fue más que un hombre físico, él fue el hombre natural iluminado. Él enseñó y bautizó a sus discípulos y tuvo la visión espiritual de ver cómo el hombre natural evolucionó hasta convertirse en el hombre crístico. El hombre espiritual
es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. El mundo fue creado por Él, pero el mundo no lo conoció. Existe en el hombre una fuerza creativa que obra constantemente en el hombre y en toda la creación, pero no es reconocida. Es espíritu y mente brillando conscientemente en las mentes y los corazones de aquellos que la reconocen. Aquellos que ignoran esta luz no la conocen y para ellos no existe. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. El hombre, cuando se encuentra en un estado ignorante, mora en un reino de pensamiento material y no puede percibir nada superior hasta que llega al punto de su desarrollo donde está listo para recibir entendimiento de la verdad de Cristo. Entonces, él alcanza la percepción intelectual de la verdad o Juan el Bautista. La percepción espiritual de la verdad por el hombre natural, Juan el Bautista, no es la luz verdadera, el Cristo, sino que es testigo de la luz y prepara el camino para traerlo a la conciencia. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. La luz verdadera, el Cristo o Verbo, que alumbra a todo ser humano, siempre ha estado en nosotros. Inclusive, el hombre externo fue hecho y llegó a existir por medio de esa luz. El hombre no reconoce esta verdad hasta que ha logrado cierto desarrollo. Sin embargo, este misterio que es Cristo en ti, esperanza de gloria, está siendo revelado a la raza humana con más y más claridad y con mayor poder. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. De acuerdo con los versículos 12 y 13, la misma verdad que aplicaba a Jesús se aplica a todos aquellos que lo reciben, el Cristo, y creen en su poder resucitador, tal y como lo hizo Jesús. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Jesús reconoció la verdad de que el Cristo, la idea divina del hombre o Verbo de Dios, era su verdadero ser y por consecuencia Él era Hijo de Dios. Debido a que Jesús se mantuvo afianzado a esta imagen perfecta del hombre divino, el Cristo o Verbo entró en cada uno de los átomos de su ser, incluso en las células mismas de su entidad externa, y transformó todo su cuerpo en vida y sustancia espiritual pura e inmortal. He allí que el Verbo se hizo carne. La resurrección de todo su ser también incluyó su cuerpo. Jesús entró vivo y completo al reino espiritual. Juan testificó de él diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. La ley fue dada por medio de Moisés. Moisés representa una fase del proceso evolutivo del hombre. La ley, los mandamientos externos, no pueden realmente redimir. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Esto quiere decir la verdadera salvación. El poder para redimir y transformar vino al hombre por medio de las obras de Jesús, ya que Él estableció una nueva conciencia de raza en la tierra. Podemos apropiarnos de esa conciencia al tener fe en Él por medio del espíritu interno de la ley que Jesús enseñó y practicó.
El versículo 18 enseña que es por medio del Cristo en nosotros que nos volvemos conscientes del Padre, ya que el Hijo, el Verbo, existe por siempre en Dios, y el Padre y el Hijo son uno y omnipresentes en el hombre y en el universo. El Espíritu de la verdad puede ser discernido solamente por medio del Espíritu, no de modos externos. Ninguna percepción intelectual puede llevarnos a conocer a Dios. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Tenemos que dar respuestas a los que nos enviaron. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron diciendo: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quienes vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, el otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. En la regeneración existen dos estados mentales que obran constantemente. El primero es el estado de limpieza o negación, en el cual todos los pensamientos errados son eliminados. Esto incluye el perdón por pecados cometidos y el desalojo de todo lo que hay en la conciencia. La idea es volver a gozar de la conciencia pura y natural del Espíritu. Este estado de conciencia es tipificado por Juan el Bautista, quien era un hijo de la naturaleza, cuya misión era enderezar el camino para quien venía después de él. Este deshacerse de los pecados de la conciencia, bautizo por medio de la negación más perdón, está íntimamente ligado al trabajo profundo que viene después, tanto así que para aquel que lo observa parecen lo mismo. He allí por qué los seguidores de Juan, cuando vieron las obras que él hacía, le preguntaron si era el Mesías. Su respuesta fue que uno que venía después de él bautizaría con el Espíritu Santo. De allí podemos deducir que la limpieza mental y las reformas que ponen en orden la mente consciente cumplen con el propósito de preparar el camino para una conciencia mayor y más permanente que vendrá después. Este es el proceso de la negación del ser o personalidad. Jesús dijo: si un hombre ha de seguirme, que se niegue a sí mismo. En cierto modo, todos somos culpables de prestar demasiada atención al logro de metas personales, las cuales son limitadas y solo proveen la satisfacción individual. Y mientras éstas existan y tomen el lugar que le corresponden al unigénito, no habrá espacio para el ser mayor, el Cristo de Dios. La frase "Este es el Hijo de Dios" da fe a un asunto de suma importancia en la regeneración. El reconocer al hombre como el Hijo de Dios y establecer en la mente una nueva relación entre el Padre Divino y el Hijo es fundamental en el proceso de regeneración. Si no afirmamos nuestra filiación con todos sus privilegios y poderes, nos estamos subestimando y creando limitaciones que previenen que entremos en la plenitud de Dios. Ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él.
Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Interpretado metafísicamente, Juan el Bautista simboliza el hombre natural en cada persona, pero con el intelecto iluminado. Con su cara a la luz y al mismo tiempo reconociendo y honrando a su ser mayor, Juan bautizó con agua a todos aquellos que creían que Jesús vendrá pronto. Esta es una limpieza, un proceso purificador que prepara a la persona a ver y a discernir espiritualmente. La mente Padre es el principio viviente, lo absoluto, lo ilimitado. El Hijo es verbo vivo, la palabra. La palabra verbo simboliza la identidad del yo soy. El Espíritu Santo es la acción o vertimiento o actividad del verbo. Esta acción produce lo que podría ser denominado como la luz del Espíritu, el aliento de Dios, la personalidad del ser. El vertimiento del Espíritu Santo es la señal por medio de la cual el hombre natural reconoce al divino. Jesús, quien llegó a ser el Cordero de Dios o expresión perfecta de Dios, bautizó con el Espíritu Santo. Al siguiente día estaba otra vez Juan, y con él 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo, «Este es el Cordero de Dios». Al ser cultivada la mente espiritual, se convierte en un agente activo en la conciencia. Debe ser deseada y buscada antes de que pueda volverse parte de nuestra vida consciente. Juan el Bautista, la mente natural consciente, espera, busca y desea con anhelo una realización mayor del espíritu. Él sabe que no está cumpliendo con la idea crística del ser humano. He ahí el por qué Juan profetiza acerca de aquel que vendrá. El que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esta disposición de despojarse del ser natural para dar cabida al ser divino es una señal de que la persona se encuentra en el proceso regenerativo. Muchas personas ambiciosamente desean vestirse de Cristo, pero no están dispuestas a despojarse del ser actual para lograrlo. Juan el Bautista tenía sus seguidores, sin embargo, él incitó a sus discípulos a seguir a Jesús. Abiertamente lo reconoció como el Cordero de Dios y de este modo reconoció la mente crística. Esta mente no tiene ambiciones personales, es inocente, amorosa y obedece al llamado divino. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose a Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía, y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo trajo a Jesús. Mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Cuando la mente consciente reconoce a la mente crística, las facultades van despertando gradualmente para asirse a esta. Andrés es el primer apóstol mencionado, y con él estaba, cuyo nombre no es mencionado, pero se asume es Juan, que representa el amor. El amor es modesto y remitido, no busca lo suyo. Andrés representa la fortaleza mental, que cuando encuentra su fuente inexhaustible de toda fortaleza, exclama gozosamente, hemos encontrado al Mesías. La fortaleza está claramente ligada a la sustancia, Simón, a quien en espíritu llamamos fe. La fe es la sustancia de lo que se espera, lo que esperamos y vemos mentalmente como una posibilidad en nuestras vidas se convierte en algo visible, algo sustancial. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea.
encontró a Felipe y le dijo: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, Jesús, hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Respondió Felipe: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael, vio que se le acercaba, dijo de él: «Aquí está un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael exclamó: «Rabi, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Le contestó Jesús: «¿Crees porque te dije? Te vi desde bajo la higuera. Cosas mayores que estas verás». Y agregó: «De cierto os digo, desde ahora veráis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre». El nombre Felipe significa amante de los caballos, y Felipe simboliza el vigor, poder, vitalidad y energía de la mente. Felipe, Andrés y Pedro son de la misma ciudad, Betsaida. El nombre Betsaida significa casa de pescadores y representa un grupo de pensamientos en la conciencia que tienen como foco una creencia en el incremento de ideas y sus expresiones y manifestaciones en el mundo externo. Natanael, quien representa la imaginación, también es llamado Bartolomé. En el reino real, Israel, el poder imaginativo de la mente es inocente, no guarda imágenes erróneas, se mantiene abierto y receptivo a la belleza y perfección del ser. La facultad de la imaginación es la que hace al gran artista, al gran poeta. Es la inocencia cándida del estado mental de Natanael lo que causa que el religioso entusiasta crea todo aquello acerca del espíritu y del mundo invisible. Cuando la imaginación es ejercitada sin el entendimiento crístico, se convierte en delusoria. Crea las imágenes en la psique, la clarividencia, y puede ser transvertida por sus propios poderes mágicos. En sí, esto no constituye un error, pero puede que, tal como ocurre con las demás facultades, la imaginación llegue a usarse de un modo errado. Cuando es usada por la mente del espíritu, ocurre algo cándido, como el reconocimiento que Jesús dio a Natanael cuando lo vio debajo la higuera, y donde la comunicación de Dios con el hombre es de suma importancia. De los apóstoles, Bartolomé representa la imaginación. Él es llamado Natanael en el primer capítulo del Evangelio de Juan, en la cual se escribió que Jesús lo vio bajo la higuera. El significado yace en que Jesús discernió a Natanael antes de que estuviera ante él. Esto indica que las imágenes de las personas y cosas son proyectadas en la cámara de las imágenes, y al prestarlas atención llegas a comprender su relación con las cosas externas. Los adivinadores, clarividentes e interpretadores de sueños han desarrollado esta capacidad a varios niveles. La conciencia es lo que propicia el desenvolvimiento del alma, primaria y secundaria, y hasta el final. Las formas externas son siempre manifestaciones de las ideas. Todo aquel que entienda esto puede interpretar los símbolos en sus sueños y visiones. Pero si no tiene conciencia de la ley, se convierte en una persona psíquica sin discernimiento. Esta facultad espiritual hace posible que el ser humano penetre la cuarta dimensión, o lo que se define usualmente como el reino de los cielos, y puede discernir el curso de las fuerzas espirituales. Los ángeles de Dios son fuerzas espirituales activas en el Hijo de Dios, todo aquel que haya sido avivado espiritualmente. Todo el que esté abierto y receptivo y que tenga una mente llena de fe, puede ver las cosas que toman lugar en la mente crística, trascendiendo así la capacidad del hombre natural, quien no ha sido iluminado.